Sociedad Bíblica de México presenta Semana de Victoria 2023. Toda autoridad me ha sido dada. En el cielo y en la tierra. Autoridad sobre los espíritus. Autoridad sobre la enfermedad. Autoridad sobre la muerte. Semana de Victoria. La resurrección. La Sociedad Bíblica de México es la institución responsable de presentar la vida que el Señor Jesús ofrece, poniendo la Biblia al alcance de todos los mexicanos en la lengua que puedan leer, entender e interactuar con la palabra de Dios. La autoridad permite que las sociedades civilizadas se mantengan en orden. La Biblia muestra la importancia de la autoridad y la obediencia, pero no hay autoridad sino de parte de Dios. El Sermón de la Montaña concluye con una potente afirmación del efecto que las palabras del Maestro provocaron en la gente, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Dios mostró tanta fuerza y potencia cuando lo resucitó y lo hizo sentar a la diestra, poniendo por encima de todo poder, por encima de todo dominio, de todo señorío, por encima de todo lo que existe. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia las buenas noticias. Estos eventos bíblicos siguen siendo reales hoy. Dios tiene toda la autoridad. Él puede ayudarte en todas las áreas de tu vida. Créelo, no lo dudes. Por eso, estaremos transmitiendo la palabra de Dios a través de conferencias, testimonios y participaciones musicales. Te invitamos a seguirnos y a compartir esta programación del lunes 27 de marzo al domingo 9 de abril a las 10 de la mañana. Recordemos juntos este evento que sigue cambiando la historia del mundo, tu historia. Jesús se acercó y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Semana de Victoria, la resurrección. Que Dios te bendiga. Bienvenidos sean este viernes de Semana Santa a esta programación especial de Semana de Victoria, la resurrección. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Esto lo encontramos en Mateo 28, 18. Dios derramó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló delante de todos. Esto lo podemos leer en Colosenses 2:15. En este día donde conmemoramos la crucifixión de Cristo, podemos ver que este gran sacrificio de amor que Él hizo permitió
que Dios lo exaltara y lo pusiera como cabeza de toda autoridad y poder. Les invitamos a permanecer con nosotros durante todo este programa, pero también queremos invitarles y les pedimos que compartan este programa con aquellas personas que ustedes saben que todavía no conocen a Jesús. Iniciamos. Jesús, mostré mi dolor, perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por la fe yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. En una cruz mi buen Señor su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por la fe yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder, y el Padre lo exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no tengo yo. En la cruz lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por la fe yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Quien se fue conmigo está el gran consolador. Por él entrada tengo ya al reino celestial. En la cruz lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por la fe yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. En la cruz lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por la fe yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Nada ni nadie tiene mayor autoridad que Cristo Jesús. En esto podemos descansar todos los que le seguimos, pues no habrá nada en este mundo que nos aparte de Él, de su poder, su amor y protección. Analicemos este tema más de cerca con nuestra siguiente conferencia. Qué alegría poder saludarles cada oportunidad que se me permite, el privilegio de poder participar de estas semanas de victoria. Es realmente algo hermoso, de lo cual le doy muchas gracias al Señor por el honor, por el privilegio y por la confianza que la Sociedad Bíblica de México está depositando en mí. Y les saludo en nombre de las Sociedades Bíblicas Unidas. Mi nombre es Marco Martínez y soy en este momento director de Relaciones Internacionales para Latinoamérica
y el Caribe. Así que realmente es maravilloso pues el poder servir a esta gran nación, compartiendo y participando en la Semana de la Victoria, anunciando y nunca dejando de cansarnos de anunciar la resurrección de nuestro Señor. Como la Escritura nos dice, si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe. Pero no es así. Cristo resucitó y por lo tanto tenemos la victoria en Él. Así que bueno, vamos a conversar hoy acerca de la autoridad, de la potestad, de la potencia de nuestro Dios que el Padre le concedió al Hijo, al Señor Jesucristo. Nos vamos a ubicar, si usted me acompaña, al Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 18, y dice así la Escritura: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Y cuando lo vieron, lo adoraron. Pero algunos dudaban. Qué asombroso que la Escritura resalta aún la duda, después de que, porque nos estamos situando en este pasaje ya con el Cristo resucitado, ya no el ministerio de 3 años del Cristo ungido, sino ya el Cristo resucitado, a punto de ser glorificado y ascender a la diestra del Padre. Y dice, y continúa verso 18, Jesús se acercó y les dijo, de nuevo en la confianza íntima del discipulado del Señor. De nuevo el Señor se acerca a ellos, como lo hizo antes de morir. Imagínense la importancia de este momento. Y Jesús les dice de nuevo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Qué poderoso esta declaración, porque afecta a las regiones celestes, afecta el universo, es decir, una autoridad que trasciende el plano terrenal y llega aún a los espacios cósmicos. En griego es cosmos, y lo entendemos también en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al cosmos, mucho más allá quizás de lo que entendemos, ¿no? A la hora de ver las palabras griegas en el texto del Nuevo Testamento. Bien. Y continúa diciendo, por lo tanto vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Estas últimas palabras que conocemos bajo el contexto de la Gran Comisión es un momento donde Jesús ya resucitó. Es nuestro Señor resucitado hablando, por lo tanto está en otra dimensión y tiene otro nivel de autoridad donde el Padre se lo está concediendo porque ha vencido a la muerte, ha vencido al sepulcro, ha vencido a todos los enemigos y ha vencido al pecado mismo, y entonces está en esta situación. Es interesantísimo que analicemos también cuando la Escritura dice que toda autoridad, toda potestad me ha sido dada. El Señor Jesús está hablándole primero a una audiencia de sus discípulos, a una audiencia de hombres y mujeres dispuestos a hacer su voluntad, a una audiencia de hombres y mujeres con un corazón adorador. Claramente lo menciona el pasaje, ¿no? Y también una audiencia de hombres y mujeres discípulos que están dispuestos a someterse a esa autoridad, que están dispuestos a ser obedientes, que están dispuestos a reconocer la autoridad de Cristo. La autoridad ya no solo como el Maestro, sino como el Señor y como el Rey soberano de toda la tierra, a quien el Padre le está entregando ese poder. Cuando la Escritura usa esta expresión de autoridad, encontramos la palabra griega exousia, y cada una de estas palabras nos hace entender que es un poder legítimo. La traducción del griego exousia es ese, poder legítimo, poder pleno para actuar
y para disponer de algo o de alguien. Es decir, que el Señor estaba diciendo ahora, se me ha dado el poder legítimamente, ya lo tenía, pero ahora ha sido revelado y manifestado por mi Padre. Un poder legítimo, una autoridad, es aquel que ha sido conferido y cuya persona, cuyo rango es legitimado, cuya jerarquía también es legitimada. En otras palabras, es un poder entregado que se tiene la plena libertad del ejercicio de ese poder. No es algo que alguien utiliza por decisión propia, digamos, o usurpando incluso una posición. Ese sería como el equivalente. No, es alguien a quien le han conferido la posición, el cargo, el nombramiento y por lo tanto puede hacer uso de esa autoridad y tomar las decisiones que se le son conferidas y que por derecho le pertenece ejercerlo, ¿no? Y eso es lo que la Escritura nos está hablando con la exousia. Y el Señor dice que toda exousia, toda autoridad le ha sido dada. Ahora, ¿en qué aspectos esto es algo que debemos de comprender como un poder que brota de la resurrección del Señor? Primero porque, por ejemplo, tenemos que reconocer que el origen de la autoridad en realidad viene de Dios. La Escritura lo dice, ¿no? Toda autoridad ha sido establecida por Dios. No hay autoridad ni poder que no haya sido dado desde arriba. Y por lo tanto, toda autoridad que como hombres ejercemos, hombres y mujeres, debemos reconocerla que en realidad tiene una delegación de Dios. Y si tiene una delegación de Dios, un día tendremos que rendirle cuentas a Dios, porque lo que tenemos es delegación. Lo que tenemos es algo que Dios nos confirió sobre una esfera específica de la cual tendremos que rendir cuentas. Esto es importantísimo, de las esferas de gobierno, las esferas familiares, las esferas eclesiásticas, dentro de las organizaciones, empresas, en diferentes ámbitos, servidores públicos. Hemos de rendir cuentas de la autoridad que se nos ha dado de parte de Dios al final. Pero también tenemos que reconocer que la autoridad del Señor se manifiesta en diferentes ángulos. Él lo dijo, ¿no? Lo escuchábamos de voz de nuestro querido arquitecto Julio Splinker. Cuando el Señor termina el Sermón del Monte, le dicen las personas, este enseña, no como los fariseos, no como los escribas, sino como quien tiene autoridad, como quien legítimamente vive lo que predica, como quien habla y es consistente y coherente con lo que dice, como quien enseña con autoridad porque lo demuestra, como quien dice, acentúa, habla, pero también tiene la integridad de lo que dice. Aquellas famosas palabras que el Señor Jesús decía, hagan lo que ellos dicen, hablando de los escribas y los fariseos y los doctores de la ley, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos perdían su autoridad al hablar en nombre del Señor, al hablar y explicar la Escritura, la Torá, en las sinagogas o en el templo, pero no eran consistentes con su vida y con su actuar. Actuaban con prepotencia, actuaban con hipocresía. El Señor criticaba profundamente eso, pero la gente se daba cuenta que el Señor no actuaba con hipocresía y eso le daba autoridad. Ese es uno de los ángulos que debemos, o de las perspectivas que debemos de darnos cuenta, que el Señor nos está llamando a eso. El Señor llama al pueblo del Señor. Como dice aquel canto, ya no quiero cantar por cantar, no quiero más falsedad, ya no quiero mis labios mover para ofrecer y nunca dar, para decir y no vivir, para cantar por cantar. Qué fuerte es eso, ¿no? Aún en nuestras alabanzas, en nuestra adoración, no podemos cantar por cantar ni predicar por predicar. Como dice la Escritura también, amonestando a aquellos que predicamos, que somos todos. La iglesia fue llamada a predicar. Ir por todo el mundo y predicar a toda criatura, la gran comisión, ¿no?
Y el mismo apóstol Pablo en Romanos dice, tú que dices que no hay que robar, ¿robas? Tú que predicas esto. Porque debe de haber autoridad en nuestras palabras. Debe de haber honestidad, claramente, por supuesto, sinceridad en base a nuestra naturaleza también. Pero tiene que haber autoridad y debemos esforzarnos por ser íntegros, porque eso nos da autoridad. Qué hermoso, ¿no? Eso significa que a Jesús, a nuestro Señor, le hayan dado toda potestad en el cielo y en la tierra, porque Él la va a delegar sobre sus discípulos. En los versículos subsecuentes es eso, el Señor toma la autoridad y la delega sobre sus discípulos para que vayan por todas las naciones y hagan discípulos también en todo el mundo, ¿no? Qué extraordinario. Bueno, entonces entendemos esto, entendemos que la autoridad del Señor también es sobre los demonios, la autoridad sobre la muerte, la autoridad para perdonar pecados. O sea, el Señor tiene ese poder sobre nuestras vidas, el poder sobre las tinieblas, el poder sobre los poderes de los cielos y los poderes del infierno, dice Romanos capítulo 8, que nada nos podrá separar del amor de Dios. Pero tiene poder el Señor sobre cualquier adversidad en tu vida y en mi vida. Y yo quiero recalcar esto. Cuando Jesús dice, toda potestad me ha sido dada, está diciéndonos que sobre toda esclavitud humana, sobre toda tentación, sobre todo vicio, sobre toda adicción, sobre todo problema, sobre toda depresión, sobre cualquier cosa que atenta sobre nuestra mente y nos hace creer que tiene el poder sobre nuestra vida, no es cierto. Porque el que tiene el poder para darnos vida y para quitárnosla, Él es el Señor Jesucristo, a quien el Padre le confirió toda potestad. Por lo tanto, nadie puede hacerte creer que tú eres un caso perdido, o que estás desahuciado, o que aún la enfermedad misma, por terminal que sea, y el diagnóstico médico, por terrible que sea, la palabra final siempre va a estar en la voz de nuestro Padre Celestial. Al final, el juez de vivos y muertos, el juez de toda la tierra, es el Señor. Y Él tiene la última palabra en todo en nuestra vida. Así que es extraordinario. ¿De dónde también viene la autoridad que el Señor que el Padre le concede al Señor? Y lo menciona en Mateo 28, que estamos aprendiendo. Interesantemente viene también de la Escritura. Al final el Señor nos deja su palabra como una forma de su presencia. La palabra es una forma de presencia, como un padre, por ejemplo, deja instrucciones a sus hijos, o deja límites, o deja órdenes o mandamientos. Cuando un padre no está presente, esas palabras resuenan en los hijos, porque la palabra es una forma de presencia de Dios, y su palabra es una forma en cómo Dios se hace presente en nuestras vidas hoy, y se hace presente en la iglesia. Entonces, la autoridad de Jesús también se muestra en su palabra. Y lo podemos ver fácilmente. El Evangelio de Mateo, capítulo 4, versos 1 al 11, nos muestra la tentación en el desierto. El Señor enfrenta una de las situaciones más terribles que yo puedo encontrar en la Escritura. Es un pasaje profundo, déjenme decirle de esta manera, es un pasaje oscuro incluso, pues porque es el diablo, es una conversación entre el Señor Jesús y el diablo, pero con el Espíritu Santo y la Trinidad actuando, ¿no? Y la palabra del Señor presente. Es muy fuerte porque vemos que hay una lucha de espadas, ¿no? La palabra se está mencionando, la Escritura es una lucha, una batalla con la espada de la palabra, pero el enemigo, el diablo, también lo está utilizando. El tentador, el acusador, está usando la misma Biblia. Por eso es que no solo es de hablar de la palabra del Señor, porque el diablo, como dicen algunos predicadores, muy ciertamente
predica pero no se convierte, ¿no? Entonces, y aún los demonios tiemblan desde la misma escritura. Así que ningún discípulo del Señor Jesús puede quedarse solo con esas actitudes. Tiene que ir más allá, tiene que ser transformado, porque si permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Y entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hay una transformación, un proceso de metamorfosis, ¿no? De metamorfo en el griego también, que Dios quiere transformar nuestra vida. Y es la evidencia de que el Señor, del impacto de la palabra, del impacto de la presencia de Dios, ¿no? Que cuando Dios toca nuestros corazones, nuestras mentes, nos transforma. Entonces vemos en este pasaje de Mateo capítulo 4, el escrito está, la autoridad de la palabra. El Señor Jesús nos muestra que su palabra tiene autoridad, definitivamente. Y enfrenta el hecho de cómo el diablo le dice, bueno, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y el Señor le dice, escrito está, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Miren la respuesta. Lo interesante del pasaje es que el Señor Jesús está utilizando el libro de Deuteronomio. Las 3 referencias bíblicas que se utilizan, que el Señor Jesús responde, con las cuales Él se defiende y vence al tentador, las encontramos en el libro de Deuteronomio. Y con eso nos damos cuenta de esa palabra de Dios, de esa escritura que con autoridad nos dice qué hacer, nos regula, nos enseña el camino correcto, endereza nuestras veredas torcidas, nos marca la voluntad de Dios y nos defiende del enemigo, de toda potestad, de todo demonio, de toda fuerza de las tinieblas. ¿Por qué? Porque recordamos con alegría y certeza que toda potestad le ha sido dada al Señor Jesucristo en el cielo y en la tierra. Y no hay poder en el mundo que no se someta a nuestro Señor. Y bueno, tengo otros pasajes aquí ya casi por finalizar. Acompáñenme a Juan capítulo 19, también aquí encontramos otro pasaje muy interesante, porque es el Señor hablando con la autoridad máxima en ese momento de gobierno, la autoridad política más fuerte sobre toda la región de Judea, de la Palestina de ese tiempo, ¿no? De lo que hoy conocemos como Israel. Vemos en Juan capítulo 19, y dice así, es el Señor dialogando con Pilato, repito, la autoridad máxima dentro de las jerarquías humanas de gobierno en su momento, ¿no? Y dice, y entró otra vez en el pretorio y le dijo a Jesús, ¿quién? Pilato, ¿no? ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Interesante. Entonces le dijo Pilato, oiga esto, a mí no me respondes, como dice, te atreves a no responderme. ¿Acaso no sabes que tengo autoridad para dejarte en libertad y que también tengo autoridad para crucificarte? Jesús le respondió, oiga estas palabras, no tendrías sobre mí ninguna autoridad si no te fuera dada de arriba. Por eso mayor pecado ha cometido el que me ha entregado a ti. Pero tú no tendrías ninguna autoridad si no te hubiese sido conferida de arriba. Es mi Padre el que da la autoridad. Tú le vas a rendir cuentas a mi Padre. Pero ahora esa autoridad está en el Señor Jesús. Él es el gobernante. Ante Él nos rendimos. Él está en el trono a la diestra del Padre. Porque toda autoridad se le ha dado. Así que no hay autoridad mayor. No podemos temer más al hombre que a Dios. Es lo que la Escritura nos dice, ¿no? No le teman al que les pueda quitar la vida. Teman al que puede destruir, desintegrar el alma y el espíritu en el infierno, dice el Señor. Miren eso. O sea, debemos de aprender a temer al Señor por la autoridad que el Señor tiene. Entonces debemos de aprender a temer al Señor antes que a cualquier hombre.
Realmente ese es uno de los mensajes tal vez más importantes que el Señor nos está dando acá también. Si reconocemos su autoridad, si reconocemos que el Padre le concedió y le otorgó toda autoridad, toda potestad, nuestro temor debe ser al Señor siempre, antes que a los hombres. Obviamente existe un temor reverente, un temor de respeto a nuestros padres, autoridades, líderes espirituales. Sin embargo, ese temor tiene un límite. Y el límite está en que debemos de temer más a Dios que a los mismos hombres. Pero la autoridad que el Señor tenía, aunque tenía en misterio, es muy asombrosa. Cuando vemos, por ejemplo, el pasaje en Mateo capítulo 26, verso 52, el famoso pasaje donde Judas le da el beso de la traición al Señor y una turba llega a apresarlo, la orden de captura, ¿no? Pero está allí presente el siervo del sumo sacerdote y en medio de la confusión de ese momento los discípulos están atemorizados, quieren actuar, quieren defender a su maestro, y surge la valentía, la osadía de Pedro tomando su espada y haciendo, personalmente yo creo que lo que Pedro tiró a matar con la espada, y el siervo del sumo sacerdote giró su rostro a tiempo y lo único que le cortó fue la oreja. Y vemos que el Señor actúa enmendando la tremenda falta que había cometido Pedro en su valentía y en su sinceridad equivocada de querer defender a su maestro. O sea, él estaba dispuesto a dar su vida, como después lo dice, pero en su humanidad, en su fuerza humana, en su propia prudencia, y por lo tanto el Señor lo amonesta. Pero cuando lo amonesta, el Señor le dice: Pedro, baja la espada, guarda la espada, porque el que a espada mata a espada va a morir, le está diciendo el Señor. ¿Acaso no sabes que si yo le pidiera a mi Padre 12 legiones de ángeles, no las enviaría para defenderme? La legión romana, que sería la referencia a lo que el Señor se estaba refiriendo allí, constaba de un máximo de 6,000 soldados. En otras palabras, el Señor Jesús estaba diciendo que el Padre podía enviarle 72,000 ángeles a su disposición, dispuestos a desaparecer a cualquiera que se enfrentara en contra de él. El Señor Jesús en ese momento tenía ese poder, pero no lo usó, porque era en su resurrección, al vencer a la muerte, al último enemigo, al mismo sepulcro, y vencer al pecado, era que entonces toda potestad le iba a ser dada de parte de su Padre celestial. O sea, muy impresionante cómo el Señor podía tener ese nivel de autoridad en misterio, pero que luego se reveló, se manifestó ya en su resurrección. Bueno, finalmente vemos en el libro de Filipenses capítulo 2, quisiera que me acompañara ya para ir finalizando. Filipenses nos exhorta, capítulo 2, versos 5 al 10, que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, dice, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo. Y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, dándole ese poder. Mire cómo lo describe aquí este pasaje. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Agradecemos al licenciado Marco Vinicio por este mensaje de amor y de edificación para nosotros. Continuamos. Que una persona no pueda usar sus ojos para leer la palabra de Dios
no es impedimento para que pueda leer la Biblia y estudiarla por sí misma. Nuestro compromiso como Sociedad Bíblica de México con las personas ciegas y con debilidad visual es que tengan una Biblia que puedan leer o escuchar para que así ellos mismos puedan estudiar y compartir el Evangelio. Es por ello que tras preservar una lista de personas que esperaron por su Biblia por más de 3 años, al fin realizamos el evento No es por vista, es por fe, donde entregamos 37 Biblias en braille y 60 en audio. Para este evento fue necesario que un equipo de voluntarios recogiera a los invitados en las estaciones del metro y metrobús más cercanos y así llevarlos a nuestras instalaciones. El entusiasmo, algarabía y motivación de los invitados durante el trayecto llamaba la atención de todos los que los miraban pasar. El evento integró conferencias y talleres que les mostraban herramientas para ayudarles a mejorar su día a día y a tener una mejor comunión con Dios. No hay palabras para describir lo que es verlos llorar de gratitud y emoción al recibir su Biblia, en un ambiente de amistad, confianza, fe y esperanza. Estuve esperando más de 10 años para tener una Biblia en braille. Muchas gracias por todo su esfuerzo. La Biblia es oro molido. Las manos de Dios pueden ser tus manos. Ábrelas para dar. En silencio
Si estamos con Cristo, nadie podrá contra nosotros, pues estamos con quien tiene mayor autoridad. A continuación, tenemos la colaboración del director ejecutivo de la Sociedad Bíblica de Guatemala y presidente del Comité de Publicaciones en Español, Saúl Sosa, quien nos hablará sobre este tema. Pongamos atención. Buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Un privilegio poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Me siento muy honrado de acercarme nuevamente a su ventana. Mi nombre es Saúl Sosa, trabajo en la Sociedad Bíblica de Guatemala, por cierto, vivo en Guatemala, y me siento honrado de que la Sociedad Bíblica de México, y especialmente mi querido amigo, el arquitecto Julio Splinker, me ha invitado a poder compartir acerca del texto bíblico. Este honor, que además agradezco, es una responsabilidad, y porque para nosotros, quienes trabajamos en la misión bíblica, compartir acerca de la Biblia es parte esencial de la misión. Así que muchas gracias por permitirme venir hacia su ventana y poder compartir acerca de lo que Dios nos quiere decir en estos breves minutos. Gracias por su paciencia conmigo, por cierto. Estamos en el mes de marzo, abril más o menos, y en este tiempo recordamos y celebramos, es que hacemos las dos cosas, recordamos y celebramos acerca de nuestro Señor Jesucristo, de la pasión, de todo ese proceso que fue. ¿Recuerdan ustedes la entrada triunfal por Jerusalén? Lo que significó la última cena, cuando tomaron a nuestro Señor Jesucristo preso, que fue nuestro Señor Jesucristo traicionado por uno de los suyos, de los que él amaba, y luego de eso lo llevaron a un tribunal. De hecho, fueron a varios tribunales, eventualmente lo sentenciaron a muerte, sufrió, fue de alguna manera humillado, fue golpeado y finalmente murió traspasado por una lanza, colgado en una cruz. La peor muerte en esa época, la muerte para un criminal. Eso celebramos ahora en esta época de Pascua, de Semana Santa. Pero no celebramos que Jesús haya muerto en sí mismo. Celebramos el significado completo. Y lo que celebramos específicamente, los que somos cristianos, es el triunfo de nuestro Señor Jesucristo acerca de esta muerte. El triunfo de la tumba. ¿Cuál es el símbolo más bonito que los cristianos deberíamos de tener? Bien, yo me siento muy contento y muy identificado con la cruz. Me siento muy identificado con el Calvario, con el monte. Pero ¿saben algo que tiene mucho significado para nosotros los cristianos? Es la tumba vacía, ese espacio que no pudo contener al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y que manifiesta el poder, la gloria a nuestro Señor Jesucristo resucitado. Y antes de hablar un poco más de eso, me voy a tomar unos segundos para orar, si ustedes me permiten. Vamos a orar para pedirle a Dios que nos dé sabiduría para abordar este tema. Oremos. Padre bueno, gracias por permitirnos acercarnos a tu palabra, gracias por permitirnos reflexionar y principalmente, gracias Señor, porque tú venciste en esa tumba. Gracias por el tiempo, gracias por quienes nos miran y escuchan, para que tú, Señor, toques tus corazones como has tocado los nuestros. En Cristo Jesús. Amén. Amén. La Biblia, especialmente en los Evangelios, se describe de manera muy vívida y para mí dramática ese momento cuando Jesús se entregó por nosotros. Y por supuesto, cada uno de los evangelistas pone ahí su sabor en cómo demuestra, o cómo nos enseña, o cómo nos recuerda el momento de la muerte de Jesús. Pero a mí lo que me gusta mucho es recordar esa parte que se refiere a la resurrección de Jesús y a la expectativa que tenían los discípulos. Y pienso en María, esta María que estuvo acompañando a Jesús
que era amiga de Jesús y que en un momento, luego de pasar el luto de la muerte de Jesús, entra en un momento de desesperanza, de tristeza, de desesperación, casi de angustia, al pensar que su Salvador, que su Señor, que su amigo, que quien era el todo para ella, ahora estaba muerto. La esperanza del futuro, muertos. La esperanza de una mejor comunidad, muerto. ¿Qué ahora para ella? Nada. Y miren, y este mismo sentimiento acompañó a los discípulos. Los discípulos a quienes Jesús les había dicho muchas veces acerca de que era necesario que el Hijo del Hombre muriera y resucitara al tercer día, y que los discípulos por alguna razón no entendían o no terminaban de comprender, también, al igual que María, fueron a la tumba. ¿Y qué esperaban ellos ver en la tumba? Ellos esperaban ver el cuerpo de Jesús. Y aunque ellos amaban entrañablemente a Jesús, no creían realmente, completamente en su resurrección. Y está María ante esta circunstancia. Llega a la tumba y esta está no solo profanada porque la piedra está movida, y era un sacrilegio mover una piedra de una tumba en aquel tiempo como lo es ahora, sino además al parecer no hay nadie en la tumba. Y María, en lugar de estar feliz, está más triste aún, con una desesperanza y una tristeza. Me imagino yo sentada a la orilla de la tumba, mirando hacia adentro con un poco de temor, pensando, ¿dónde está mi Señor? Y nosotros muchas veces estamos ante los problemas exactamente igual. Tenemos la solución cercana, tenemos la tumba abierta y estamos llorando y llorando y llorando porque creemos que nuestro problema no tiene solución. Y creemos que estamos en este momento de la vida donde no hay ninguna solución. Y es normal que nos sintamos así, pero también es normal que a veces no miremos más allá de nuestra nariz al entender que la solución está ahí, adentro de la tumba. Y a veces es tanta nuestra tristeza que nos negamos a ver lo que está pasando realmente, como le pasó a María, que María únicamente se acercaba y trataba de ver hacia adentro de la tumba, hasta que de repente, de manera sorprendente, de manera rápida, se le acerca el Señor Jesús y le dice, mujer, ¿por qué lloras? Fue tanto la sorpresa de María que ni siquiera reconoció al Señor Jesucristo. Nosotros somos muy parecidos a los discípulos, que queremos encontrar la solución del problema donde no está. Los discípulos fueron y entraron a la tumba y vieron la tumba vacía y no creían. ¿Qué preguntó María? ¿Dónde han puesto a mi Señor? ¿Cuál fue la pregunta de los discípulos? ¿Dónde está Jesús? Hasta que unos hombres vestidos de manera resplandeciente, según dice el texto bíblico, les dicen a los discípulos, no se asusten. Y eso está en el relato del Evangelio de Marcos. Ustedes buscan a Jesús, el Nazareno, el que fue crucificado. No está aquí. No está aquí. Ha resucitado. Ha resucitado. Me imagino yo, tanto a María como a los discípulos, en su expresión, diciendo algo así como, ¿qué? ¿Qué? Y el poder del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es el realmente entender que nuestro Señor resucitó, que la tumba está vacía. El entender que Jesucristo mismo pasó por este proceso, Hijo de Dios, que se convirtió en hombre,
hombre que se convirtió porque él mismo quiso en siervo. Siervo que se hizo obediente. Y así nos lo describe Pablo en Filipenses. Se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Saben ustedes que la muerte de cruz era la peor muerte que podía tener una persona en ese tiempo? Todo. ¿Por qué? Por nosotros, por nuestros pecados. El entender eso y luego entender que hubo un poder que levantó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, es el poder que cambia las vidas y que nos convierte a nosotros de personas que estábamos en muerte en vida. El poder de la salvación, el poder de la cruz. Y mis queridos hermanos y hermanas, digan ustedes, ¿qué es ese poder? ¿Saben ustedes? Ese poder, ese mensaje, como lo describe Pablo, el mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero es vida para nosotros, los que creemos en Jesús. Y así lo dice, usted lo puede leer en la primera carta de Pablo a los Corintios. Y ahora es exactamente igual. Para las personas que no creen en Jesús, que creen que la muerte es el final, que creen que no hay solución más allá de los problemas de manera lógica, cualquier mención de resurrección es locura. Y miren, los entendemos, porque su visión está ahí. Pero quienes hemos creído en Jesucristo, la cruz, la tumba vacía, no es locura, es poder, poder para salvación, poder para vida eterna. Los cristianos afirmamos de manera categórica, la tumba está vacía. Si la tumba no estuviera vacía, si aún estuviera el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo en la tumba, vana sería nuestra fe. Todo lo que creemos no tendría ningún sentido. Es una realidad. Y es algo que creemos. Los que somos cristianos creemos en el Señor Jesucristo. Si les pregunto a ustedes, mis queridos hermanos que están del otro lado de la ventana de sus dispositivos, o del televisor, o de la computadora, ¿creen que Jesús resucitó? ¿Creen que nuestro Señor venció la muerte? ¿Creen que nuestro Señor bajó a la profundidad del Seol y resucitó y es triunfador? ¿Lo creen? Si no creen, los invito a creer. Ahora, si creen, que es lo que yo espero que sea los que están escuchando esto, por lo menos en su gran mayoría, les invito a que esa creencia se convierta en poder en sus vidas. El mensaje, tal como lo han estado trabajando algunos otros colegas de la Sociedad Bíblica de México, tiene que ver con el triunfo y el poder, la potestad, lo que significa el triunfo de vida desde la muerte, la autoridad que tiene esa salvación. La tumba vacía es un símbolo fuerte, es el símbolo del triunfo de la vida sobre la muerte, de la luz sobre las tinieblas, de la injusticia, no, de la justicia sobre la injusticia, del bienestar sobre el sentirse mal, sobre la violencia, sobre la guerra, la paz del Señor. Pero ¿cómo actúa eso en nuestras vidas? ¿Cómo tenemos que reaccionar nosotros como reaccionó María al ver la tumba vacía? ¿Tenemos que tener desasosiego? Sí. O sea, es justo que nosotros nos cueste entenderlo y que eventualmente nos pongamos tristes. Pero ¿saben qué significa ese poder actuando en nosotros? Es un cambio de nuestra vida. Los discípulos, luego de la muerte de Jesús, se quedaron pensando qué estaba pasando. Y fue necesario que Jesús se les apareciera varias veces para que creyeran. Tomás dijo, no, yo hasta que no lo mire, hasta que no sienta, no voy a creer. Y Jesús
Eventualmente apareció y le dijo: Tomás, ven, tócame las manos, mete tu mano en mi costado. Y Tomás, seguramente muy avergonzado, creyó y entendió. A nosotros, los que vivimos en el siglo XXI, que lamentablemente no vivimos ese momento, que debe ser un momento muy bonito, pero que el Señor nos ha dado el Espíritu Santo para que creamos, y no solo para que creamos, sino para que vivamos en abundancia ese mensaje de salvación. Tenemos un llamado hacia nuestra vida, platicando del poder que opera en nosotros. ¿Cuál es el llamamiento? El llamamiento es que de manera consciente, de manera estructurada, de manera bien intencionada, cambiemos nuestra vida. Si el poder que actuó en el Señor Jesucristo para de ser Dios convertirse en hombre, en siervo y muerte de cruz, y luego resucitar, nos invita a nosotros a ser una mejor versión de nosotros, ¿por qué no hacerlo? Si el Señor ya lo hizo todo por nosotros, nosotros podemos llegar todos los días y presentarnos al Señor y decirle al Señor: Señor, yo quiero ser una mejor versión de mi vida. Saúl, Juan, Pedro, María, Inés, Sharon. Si nosotros le preguntamos al Señor: Señor, yo quiero ser una mejor versión mía, por favor enséñame qué cosas de mi vida tengo que cambiar para ser una mejor persona, para ser un mejor cristiano, para ser un mejor representante de ese Jesús que murió por mí y resucitó por mí en la cruz del Calvario. Hay muchos ejemplos de cambios de vida. Un ejemplo que a mí me parece interesante, y además de eso un testimonio poderoso, es el ejemplo del señor Nicky Cruz. Seguramente algunos de ustedes han escuchado, especialmente los que somos más grandes. Nicky Cruz era un pandillero que vivía en Nueva York hace 40, 50 años y que era miembro de una de las peores bandas de pandillas en Nueva York. Creo que la pandilla se llamaba los Mau Mau, que eran una pandilla como puertorriqueña. Y cuenta Nicky Cruz en su testimonio que él hizo todas las cosas malas que un pandillero podía hacer. Las pandillas ahora mismo en nuestros países de Centroamérica y en México son un problema bien grave, y como eran malos hace 40 años allá en Nueva York, son malos ahora, hacen cosas terribles. Muy parecido al testimonio de Nicky Cruz. Vino alguien, le habló acerca de Jesucristo y Nicky cambió, dejó esa terrible vida que lo había acompañado desde su niñez y lo cambió por la cruz de Cristo Jesús. Y este cambio operó en su vida de tal manera que su vida cambió totalmente, y todo lo malo que hacía lo dejó, se sintió y fue perdonado al Señor y cambió en conductas que fueron en bien a la comunidad, porque él obviamente era una persona mala y todos lo percibían como una persona mala. Y si ustedes tienen alguna duda acerca de Nicky Cruz, pueden ver la película que se llama, si no estoy mal, Nicky corre Nicky, o pueden leer su libro que se llama La cruz y el puñal, un libro muy interesante que habla acerca de la vida de este pandillero que cambió su vida siguiendo a Cristo Jesús, que cambió su conducta. Nosotros no somos pandilleros, gracias a Dios, y teóricamente tenemos conductas apropiadas. Sin embargo, siempre vale la pena que delante de la palabra de Dios podamos reflejar nuestra vida y miremos qué cosas hay que cambiar para ser mejores personas. Pero el verdadero cambio que cambia nuestra vida, siempre y sin excepción, se refleja en nuestra comunidad. Voy a tomar un poquito aquí eso. Una vida cambiada se refleja en bienestar en la comunidad. Si yo soy una mejor persona, lo van a percibir las personas que están cercanas a nosotros. Si las personas que están cercanas a nosotros nos perciben como personas creídas, como personas egoístas, como personas que solo pensamos en nosotros mismos, el poder de Cristo no está operando en nosotros. Eso no quiere decir que dejemos de ser nosotros mismos, ni que tenga que cambiar nuestra personalidad, ¿no? Pero sí podemos ser una mejor versión de lo que somos. Pero siempre, sin ninguna excepción, Cristo cambia nuestras vidas cuando nosotros tenemos un encuentro verdadero con Él. Y ese encuentro hace que nuestra comunidad, que nuestros amigos,
que nuestro vecindario sea mejor. En el caso de Nicky Cruz, Nicky no solo cambió su vida, sino que además dedicó toda su vida a tratar de cambiar a aquellos pandilleros en el mundo. Y la organización hoy de Nicky Cruz está en Estados Unidos, está en Centroamérica, en mi país, Guatemala. Nicky Cruz ha venido varias veces y ha trabajado con los pandilleros, tratando de cambiar su vida a través del cambio que operó él, que es Cristo Jesús. Mis queridos amigos y hermanos que nos están escuchando, ¿queremos cambiar nuestra comunidad? ¿Queremos vivir en comunidades mejores? La forma, aunque no es fácil, sí es sencilla. Es dejar que el poder que operó en la tumba de Jesús, al resucitarle entre los muertos, opere en nosotros en vida, en cambio de circunstancias de vida. Busquemos ser mejores personas para nuestras familias, mejores personas para nuestro trabajo, mejores personas para nuestra comunidad, mejores personas para los que nos rodean. Porque el mejor testimonio, el mejor reflejo de Cristo, lo hace un cristiano que vive la vida como la vida de Cristo. El poder ya lo tenemos. El precio lo pagó Jesús en el Calvario y lo demostró en la tumba. Nosotros tenemos el poder viviendo en nuestra vida, pero requiere fuerza, requiere convicción, requiere voluntad, requiere, por supuesto, esfuerzo, voluntariedad. Vivamos como vivió Cristo y pensemos que los cristianos tenemos que vivir una vida consistente con el Cristo que predicamos. Dice el texto bíblico: desarmó además a los poderes y a las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz, acerca de Jesucristo. Ese poder de triunfar sobre potestades de maldad, sobre poderes malos, es el que también opera en nosotros al cambiar nuestra vida y convertirnos en mejores personas, en personas de vida. Así que, mis queridos hermanos, con mucho cariño les decimos: el poder de Jesús está en ti, en cambiar nuestra vida, en cambiar tu vida, en cambiar mi vida y ser mejores personas. Que Dios les bendiga. Un abrazo, mucho cariño por siempre. Bye, bye. Damos gracias a Dios por la participación del maestro Saúl Sosa. Continúen con nosotros. Los que seguimos a Cristo ya no estamos sujetos a los espíritus que gobiernan este mundo. Así vivamos con la confianza de que nada saldrá de sus manos y que nos guiará con amor cada día. Gracias por habernos acompañado a lo largo de este programa. No olviden compartirlo con sus seres queridos, familiares que todavía no conocen acerca de la obra de redención de nuestro Jesús. No olviden regalarnos un like y dejarnos un comentario. Les esperamos mañana en punto de las 10 de la mañana por este canal de YouTube. Hasta pronto.